Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. En la mañana de hoy vamos a hablar del tema de si el amor, dónde está localizado, si en el corazón o en el cerebro, ¿no? Yo sé que muchos se saben estas respuestas, ¿no? Pero en realidad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista neurológico, esto tiene una explicación, ¿no? Eh, Evidentemente está localizado el amor en nuestro cerebro, ¿no? Y, por supuesto, si yo soy neurólogo y ya la respuesta es obvia, los sentimientos están en el cerebro, pero hay siempre situaciones que uno dice el alma, el corazón, porque late más rápido y por qué suceden todas estas cosas, lo veremos a continuación. Es decir, el tema de hoy va a ser amor, si está ubicado en el corazón o en el cerebro, y vamos a hablar de esta relación. Bueno, es el cerebro quien en realidad es el responsable de las manifestaciones clínicas que uno puede estar relacionadas con el amor, ¿no? Que late más rápido el corazón, que sentimos como que maripositas en el estómago, o que podemos sentir opresión pectoral. Todas estas cosas vienen del cerebro. Pero ¿cuáles son las áreas del cerebro? Y voy a buscar la maqueta que tengo aquí, que siempre es importante tenerla. ¿Cuáles son las áreas del cerebro que tienen relación con el amor como tal? Bueno, yo voy a hablar de amor en sentido general, pero hay sus particularidades, si es el amor materno, si es el amor del enamoramiento, si es la actividad sexual, si es el amor, digamos, ya pasado los años, todo eso tiene sus particularidades. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de estructura de nuestro cerebro que tienen que ver con el amor, ¿no? Y vamos a hablar de algunas neuronas, es decir, las neuronas son las células del sistema nervioso central que tienen que ver con la funcionabilidad del sistema nervioso central. Las glías son las que protegen a las neuronas, es decir, que las que le dan alimentación, y la sinapsis es la unión de neurona con neurona. Vamos a hablar de áreas de la corteza cerebral que tienen que ver con el amor, áreas que tienen funciones específicas sobre digamos, el control de las hormonas. Es decir, cuando todas estas cosas del amor tienen que ver mucho con las hormonas y sobre todo áreas del cerebro que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Bueno, digamos que para tener una información general de cómo se divide el sistema nervioso, lo podemos dividir en sistema nervioso central y periférico, ¿no? Periféricos son todos los nervios periféricos que están saliendo de la médula espinal, ¿no? Lo rosadito es sistema nervioso central, que es la médula, y lo que está más arriba es cerebro y cerebelo, que forma parte del sistema nervioso central. Lo azulito es periférico, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la conexión entre neuronas? Bueno, usted sabe que hay una neurona, esa a través del axón como tal transmite información a otras neuronas y eso hace la conectividad de nuestro cerebro y las funciones de nuestro cerebro. Por ejemplo, podemos ver esta imagen, que este es nuestro cerebro lleno de conexiones que forman toda la sinapsis que hay dentro del sistema nervioso central y que garantizan todo lo que hacemos, ¿no? Desde lo que estamos hablando, cómo movemos, en todo momento, aunque estemos dormidos, nuestro cerebro está funcionando. De hecho, cuando dormimos también funciona y también gasta energía nuestro cerebro como tal. Esto que está aquí, que es la unión de un nervio con otro nervio, se llama sinapsis. Y la sinapsis es la unión de un nervio con otro, que es muy compleja porque no es solamente esto, también entran muchas particularidades como vemos aquí, pero que se llama sinapsis. Bueno, vamos a hablar ahora de los neurotransmisores. Conectamos una neurona con otra y esa conexión se establece por una sustancia. Y esa sustancia se llama neurotransmisor. Por lo tanto, los más importantes y los que tienen que ver con el amor son estos cuatro. Dopamina, que aquí es donde están estas bolitas, aquí es donde ella se segrega. Dopamina, aquí está la serotonina. Voy a bajar un poco esto para que no nos moleste y para que se vea que es dopamina, ¿ya? Perfecto. Dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina. La dopamina es el neurotransmisor
del bienestar, de la sensación de placer, ¿no? Es decir, este neurotransmisor se inicia aquí, las neuronas que tienen este neurotransmisor están aquí a este nivel, que eso se llama mesencéfalo, en este lugarcito que está aquí, ¿no? Entonces, proyectan hacia varios lugares, produciendo, entre otras funciones, la función de bienestar. Pero también tienen que ver con estas áreas que tienen que ver con el control motor como tal, ¿no? Entonces, la serotonina es el neurotransmisor que tiene mucho que ver con los estados de ánimo, los ciclos del sueño, y estas son las áreas que tienen que ver con el dolor también, y estas son las áreas donde se inicia la proyección de la dopamina, es decir, la producción de dopamina y va a otros lugares. La noradrenalina tiene que ver con funciones también de dolor, de atención, de memoria, y tiene en este lugar que está aquí su inicio y va a diferentes lugares. Y por último, la acetilcolina, que no solamente tiene conexión entre neuronas, en el músculo, por ejemplo, está la acetilcolina, pero también tiene que ver mucho con la memoria. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Alzheimer hay una disminución de los niveles de acetilcolina. Para la formación de nuevas neuronas es útil. Esto es los neurotransmisores que verán a continuación, que participan en el amor, en los sentimientos, en la formación de recuerdos, porque el amor también tiene que ver mucho con recuerdos, ¿no? Que tú formas nuevos recuerdos, formas nuevas memorias, ¿no? Entonces, esta área que está acá es muy importante en la conducta del ser humano. Se llama corteza premotora, esta que está aquí en amarillo y en azul. Esa corteza premotora es la parte más anterior de nuestro cerebro y tiene que ver con la conducta nuestra, el comportamiento, cómo nos proyectamos, las motivaciones, si estamos motivados o no motivados para hacer algún tipo de actividad, el control que podemos tener sobre las acciones, control inhibitorio, la función ejecutiva, la planificación, la organización, son funciones vitales y en la parte se llama, es decir, área prefrontal. Y esto en la parte más medial también se llama ventromedial, que tiene mucho que ver esta área, sobre todo esta parte de aquí, con las motivaciones. Y por supuesto que el amor tiene que ver con la motivación, ¿no? Entonces, por último, no, saliendo de la corteza, entramos en un área que tiene que ver con los ganglios basales, pero sobre todo esta área que está aquí del núcleo accumbens. Ese núcleo accumbens es una cosita chiquitica que hay por aquí, es un núcleo gris, pero que tiene que ver con las adicciones, con el placer, porque es un núcleo que recibe mucha dopamina. Ya hablamos de la dopamina que tenía que ver con el placer. Pero le voy a hacer un poco de historia. La historia es pequeña, no es larga. Y la historia data de una investigación que se hizo con ratas, y por eso tenemos esta ratica aquí, en el cual se pusieron un electrodo y la ratica iba a apretar una palanquita para probar otro tipo de experimento, pero se dieron cuenta que al poner el electrodo estaba puesto en esta área que se llama núcleo accumbens y provocaba una estimulación elevada con niveles elevados de dopamina en el cerebro. Entonces, las raticas, como eso les generaba placer, apretaban la palanquita, tocaban continuamente, estimulaban, 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 y eso le provocaba niveles elevados de dopamina y hacía que la rata ni comiera, ni hiciera otras actividades, solo quería estar como que tocando la palanquita como tal. Eso hizo la investigación, hizo un giro la investigación, porque esa investigación no era sobre esto, hizo un giro y se dieron cuenta que esto estaba estimulando estas áreas, que producía elevados niveles de dopamina y que esto tenía un efecto adictivo como tal. Por lo tanto, toda aquella actividad que yo la hago me genera placer, uno tiene una tendencia a repetirla y eso se llama sistema de recompensa. Es decir, si algo a mí me genera placer, yo lo vuelvo a repetir porque me hace sentir bien. Si a mí me genera placer compartir, veo a una persona y compartir con ella, llamarla o llamarlo, en dependencia del sexo a las personas, le genera placer, le genera, digamos, una recompensa. Entonces al otro día lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar. Y esto eleva los niveles de dopamina y tiene mucho que ver con el amor como tal, el amor de pareja,
Entonces, todas estas sistemas de dopamina y todo, también tienen mucho que ver con un área que es crucial, que es el hipotálamo. El hipotálamo está en esta región que está aquí pequeñita. Y aquí se segregan todas las hormonas que van a todo nuestro organismo. Pero yo voy a mencionar algunas que tienen que ver con el amor, porque esto no se trata solamente de eso. Voy a mencionar las hormonas que tienen que ver con el amor. Son, por ejemplo, las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, la oxitocina y vasopresina. Mire, cuando uno tiene, por ejemplo, las hormonas sexuales femeninas y masculinas son las que nos dan los caracteres sexuales nuestros, ¿no? Cuando una persona, un hombre en este caso, tiene disminuida la testosterona, es capaz de perder el deseo sexual, disminuir su vello corporal, su voz grave, sus músculos, porque esto nos hace, digamos, ser el macho, por decirlo de alguna manera. Y esto nos da deseo sexual y esto nos es capaz de provocarnos erecciones, excitación sexual como tal. Pero también tienen que ver estas hormonas que están aquí, tienen que ver con por ejemplo, la oxitocina tiene mucho que ver con el afecto, la comunicación social entre las personas. Se dice que un abrazo eleva mucho los niveles de oxitocina. También los orgasmos elevan los niveles de oxitocina, sobre todo en las mujeres elevan más los niveles de oxitocina y en los hombres también está elevado la vasopresina como tal. Por lo tanto, todas estas hormonas tienen que ver con la actividad sexual, ya sea para generar los caracteres sexuales masculinos y femeninos, como para la actividad sexual como tal. Pero aquí mismo en el hipotálamo nace una, una estructura que se llama sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo, a través de un sistema que se llama simpático y el otro sistema que se llama parasimpático, es capaz de controlar funciones de nuestro organismo, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Mire, aquí vemos que estas hormonas salen antes de empezar el sistema nervioso autónomo. Aquí está el hipotálamo y aquí está la hipófisis, que es donde salen todas estas hormonas como tal. Bueno, sistema nervioso autónomo. Ya dijimos que nace a nivel del hipotálamo. Y a nivel del hipotálamo nace con dos tipos de fibras, por decirlo de alguna manera. Unas que son positivas y otras que son negativas. Pero están en equilibrio porque no siempre tiene que predominar la positiva. Hay algunos momentos que tiene que predominar la negativa. Es decir, llamemos al simpático como positiva y llamemos al parasimpático como negativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el simpático? Fíjense, vamos a hablar primero del simpático. Hace el simpático lo siguiente: dilata la pupila, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, reduce el estómago porque contrae el estómago y tiene que ver con la eyaculación. Yo no voy a hablar de otra cosa que no sea amor, ¿no? Por lo tanto, el sistema nervioso simpático dilata la pupila para ver mejor, late el corazón más rápido, nos quita el apetito porque no tenemos ganas de comer cuando estamos muy enamorados y tiene que ver también en el proceso de la eyaculación. Parasimpático hace todo lo contrario. Por ejemplo, dilata, reduce la pupila, dilata el estómago, disminuye la frecuencia cardíaca, más relajado y tiene que ver con el proceso de la erección en los hombres, ¿no? Porque aumenta el flujo sanguíneo local y en las mujeres también aumenta el flujo sanguíneo local. Por lo tanto, esto tiene un equilibrio. Uno tiene que tener momentos en los cuales, por ejemplo, la vida sexual, hay etapas, una etapa de excitación, de meseta y de resolución o orgasmo, y esas etapas tiene que haber un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por lo tanto, el inicio de esto es a nivel del hipotálamo y el hipotálamo a través de las hormonas, a través de estas hormonas que digamos, estimula la hipófisis para que saquen las hormonas y a través del sistema nervioso simpático y parasimpático siempre equilibrado, entonces uno puede tener digamos, las manifestaciones que se ven en las personas cuando están enamoradas, cuando tienen relaciones sexuales, todo esto tiene que estar funcionando bien.
Otro elemento importante de nuestro cerebro es la amígdala. Y esa amígdala que tiene que ver con tantos sentimientos de amor y está ubicada en el área temporal. Si vemos el cerebro así, es dentro del lóbulo temporal, en la parte más medial del lóbulo temporal, no se encuentra la amígdala como tal. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una relación sexual? Nos aumentan los niveles o una no relación sexual, pero sí un acercamiento, un amor romántico, como se puede decir, ¿no? Entonces, sí sucede varias cosas. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la dopamina? La dopamina aumenta el deseo, aumenta la necesidad de repetir lo que está hablando, lo que está diciendo. La dopamina aumenta cuando hacemos ejercicio, cuando comemos chocolate, cuando hacemos una actividad reconfortante, se nos elevan los niveles de dopamina. Cuando en los consumos, desafortunadamente, también elevan los niveles de dopamina. Y esa dopamina elevada hace que se generen células o neuronas de memoria para volver a repetir esto, porque es algo gratificante y esas memoria y esa atención se logra a través de acetilcolina y noradrenalina. Pero en el amor romántico disminuyen los niveles de serotonina. Y todo este equilibrio de neurotransmisores junto con el equilibrio de hormonas, testosterona, oxitocina, vasopresina, todo esto y el control del sistema nervioso simpático hacen que todas estas estructuras interfieran de una manera u otra, participen en el amor como tal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, era más lindo pintar un corazón y decir que el amor sale del corazón. Es decir, todas las tarjetas de felicitaciones por el Día del Amor, por el matrimonio, aparece un corazón. Y es mucho más complejo esto del cerebro, pero en el cerebro participa desde nuestro pensamiento, desde nuestro hipotálamo con el control de las hormonas, nuestro sistema nervioso autónomo con la función del simpático y parasimpático hacen que haya un control de nuestra actividad sexual, de nuestro amor. Ya no solamente de la actividad sexual íntima, sino también del amor por las cosas, del amor materno, del amor filial como tal. Y esto es lo que yo tenía que decirle para cerrar el mes del amor, que era algo que una deuda que yo tenía. Todo surgió de la entrevista que me hicieron hace poco en Voz TV, que la locutora me decía, le decíamos bromeando antes de empezar, y lo dije durante la entrevista, que los cardiólogos se habían robado el show del amor porque el corazón era más bonito y menos complejo en cuanto a estructuras, ¿no? Y entonces, pero todo surgió así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a responder algunas preguntas, ¿no? Vamos a ver las preguntas.